Ok, comenzamos muchachos, muy bien. Adelante. Ya. En el caso que se nos mostró en la actividad, tenemos los siguientes actores. El cliente, que es el que da la solicitud, el que tiene la información del seguro, el que va a buscar sus medicamentos, etc. El técnico, que es el que hace más que nada las tareas de revisar la solicitud y todas las cosas relacionadas. El sistema de la farmacia, que es donde se almacenan las cosas y también analiza los aspectos del seguro. El DUR, que sería el que revisaría las incongruencias entre los medicamentos. El farmacéutico, que es el que solucionaría dichas incongruencias, por ejemplo, junto con, disculpen, el médico, que es a quien contactaría en el caso de que hubiese incongruencias, si es necesario, y el seguro, que es el que copagaría lo dicho, los medicamentos, si es que aplica. Muy bien. El valor del proceso. El valor del proceso solo es cuando el cliente obtiene los medicamentos que quiere, ya que, bueno, eso tiene que ver con los posibles resultados, pero en resumen es eso, es que el cliente consiga los medicamentos que estaba pidiendo. Los posibles resultados son asumiendo que todas las llamadas son contestadas por el receptor y que todos los actores del proceso funcionan correctamente. Tenemos 4, que son que el proceso termina por advertencia del DUR, ya sea porque el médico no puede hacer nada o porque directamente no se puede hacer nada. El segundo es que el cliente no puede pagar porque el seguro no cubre lo suficiente. Y el tercero y el cuarto forman parte del mismo. Uno es que el cliente se lleva los medicamentos y los sustitutos, y el cuarto es que el cliente consigue los medicamentos que necesita. Esto hace referencia, el tercero, a que el cliente tuvo que sustituir algunos medicamentos. Ok. Muy bien. ¿Ya vieron cuál es el método que hay que seguir para uno poder entender, ¿no? Entonces ahora, ¿hace falta que repasemos lo que vimos la última clase? No, ¿verdad? Ya saben qué es, que hay que modelar el proceso, hay que identificar los clientes, cuál es el valor que se le va a agregar, y van a hacer el modelado, y ya vimos las técnicas, el BPMN, con el que se puede modelar los procesos y las reglas que rigen ese tipo de modelado. Hay muchos sistemas de modelado, no solamente el BPMN, sino cualquier otro. Entonces, ahora vamos nosotros a ver, una vez que, no sé si ustedes quisieran hacer, podemos hacer dos cosas. Uno, hacer el mismo ejercicio y hacer el modelado, o la otra es que sigamos viendo esto y vamos creando en la medida en que lo vamos haciendo. ¿Algún grupo falta? Disculpen. ¿O están todos los grupos ya? Si no contestan, ¿quiere decir que es que ya están todos los grupos? Ok, vamos a seguir viendo y lo vamos modelando. Ya tengo aquí uno que dijo seguir viendo y lo vamos modelando. Perfecto. Entonces ahora vamos a compartir la pantalla con la siguiente clase. Ya la 8 la vimos, que fue todo lo que era modelado. Acuérdense que estamos en el ciclo del BPMN, el ciclo de los procesos. Y vamos viendo con cada una de las metodologías en cada uno de los ciclos. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver ahora, dentro del ciclo de vida del proceso, ahora vamos a ver lo que es el análisis cualitativo. O sea, cómo ya vimos cómo identificar procesos, cómo identificar actividades, cómo identificar a los actores del proceso. Ahora vamos a ver, de qué manera nosotros definimos o analizamos los procesos y cuáles van a quedar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los principios y técnicas de cómo ese valor agregado es cierto, qué son los residuos, qué es lo que sirve o no sirve de ese proceso, cuál proceso vamos a tomar, porque no habíamos dicho que cuando estamos modelando no vamos a poder modelar todo, sino que lo vamos a modelar
lo que realmente tiene problemas y lo que realmente afecta el valor de una empresa, del proceso que afecta el valor de un objetivo que tiene que cumplir la empresa, ¿cierto? Entonces, estamos en el ciclo de vida, vimos lo que es identificar el proceso, cómo lo identificamos, creamos, de allí como resultado se obtuvo la arquitectura del proceso, luego cómo descubrir el proceso, que fue lo que hicimos ahorita, el análisis, los partimos en pedazos y luego esos pedazos le preguntamos quiénes son los actores, cómo están y cómo lo van modelando. Entonces tuvimos el modelo del proceso cómo es. Ahora vamos a hacer el análisis del proceso. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a analizar qué fortalezas y debilidades tienen cada uno de los procesos y su impacto para ver qué es lo que vamos a modelar. Entonces, ese análisis, hay análisis cualitativo y cuantitativo. En este curso vamos a ver hasta el análisis cualitativo, que es un poco metodologías que seguimos. El cuantitativo significa ver métodos de simulación y otras cosas que no está dentro del alcance que estamos pensando acá. Entonces vamos a ver lo que es el análisis cualitativo. Donde, ¿qué hacemos? Vemos cuál es el valor agregado y lo que, o sea, qué valor aporta y qué actividades aportan o no aportan valor, cómo vamos a hacer esa metodología de analizar eso, cómo los interesados están, quiénes son los interesados y cómo les afecta, y cuáles son las causas de lo que ocurre en cada uno de los problemas que hay en el proceso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es el análisis del valor agregado? Son distintas metodologías que ya las vimos acá, disculpen. Análisis de valor agregado y residuo, análisis de stakeholder o de interesados en el proceso, que son todas aquellas personas que tienen que ver y que están involucradas en el proceso, que les afecta. Y análisis de causa raíz. Y todo ello para hacer un registro de problemas y poder uno decir, estos son los problemas, los vamos a tratar así y afectan estas actividades de la organización. Entonces, decimos, análisis del valor agregado, declarar el proceso en pasos. Ya lo hicimos, ¿verdad? Pasos realizados antes de una tarea, la propia tarea posiblemente descompuesta en pasos más pequeños y pasos realizados después de una tarea en preparación para la siguiente. Y se clasifica cada paso. ¿Cómo se clasifica cada paso? Ajá. ¿Cuáles actividades tienen valor agregado? ¿Cuáles actividades agregan valor pero a la empresa, no al proceso directamente? Y cuáles son actividades sin valor agregado que nosotros las vamos a desechar. Entonces, el análisis de valor agregado, ¿qué es? Es aquel que le produce satisfacción al cliente. Entonces, por ejemplo, vamos a establecer criterios que está el cliente dispuesto a pagar por este paso. ¿Está de acuerdo el cliente en que este paso es necesario para alcanzar sus objetivos? Si se elimina el paso, ¿percibiría el cliente que el producto o servicio final es menos valioso? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan el ejemplo de admisión de la universidad? Evaluar la solicitud y notificar resultado de admisión son actividades de valor agregado. En el proceso de orden de compra es confirmar fecha de entrega y entregar los productos, las actividades de valor agregado que le dan valor al cliente. Las actividades de valor agregado al negocio es aquella actividad que es necesaria o útil para el funcionamiento de la empresa. Es aquel proceso. Entonces es aquella actividad dentro del proceso. ¿Qué criterios vamos a tomar en cuenta? Ok, ¿es necesario este paso para obtener ingresos, mejorar o hacer crecer la empresa? O sea, afecta directamente el valor del negocio. ¿Sufriría la empresa a largo plazo si se elimina esta actividad? ¿Reduce el riesgo de pérdida de la empresa? Afecta a la empresa. ¿Es necesario este paso para cumplir con los requisitos reglamentarios? Todo esto son actividades que afectan el negocio. Por ejemplo, en el proceso de admisión de la universidad, verificar la integridad de la solicitud de la persona, comprobar la validez de los títulos, comprobar la validez de los resultados de las pruebas de idioma. Todo eso es necesario porque el negocio le agrega valor. En el proceso de orden de compra es comprobar la orden de compra, comprobar la solvencia del cliente, emitir factura, etc. Entonces, actividades sin valor agregado son aquellos que no son ni valor agregado del negocio. Entonces, por ejemplo, traspasos, cambios de contexto, tiempos de espera, retrasos, reestructuración o corrección de defectos. Entonces, por ejemplo, como una
actividad de valor no agregado, o sea, que no incluye, no tiene valor agregado, es la admisión en la admisión de la universidad, enviar solicitudes al comité. No le agrega valor al proceso. Recibir los resultados de la admisión del comité, no le agrega. Entonces, estos son ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí si identificamos un ejemplo de actividades de valor agregado del proceso y sin valor agregado, vemos en el proceso de inscripción de la universidad donde envía documentos es un valor agregado, ¿cierto? Porque sin eso no puede continuar. Recibe notificación de admisibilidad, es un valor agregado porque él fue aceptado. Luego, desde el punto de vista del proceso, aquí enumeramos todo esto, o sea, establecimos que recibe la solicitud en línea, es valor agregado para la gente del negocio, evalúa la admisibilidad académica, envía notificación a estudiantes, aquí debe ser BAB. Comprobación de la integridad es para, o sea, esto de valor agregado es para el cliente y el BAB es valor agregado para el negocio. Entonces, el valor agregado para el negocio es la comprobación de la integridad y comprobación de la prueba de inglés. Porque sin eso, el negocio no le está establecido. Enviar documentos al comité no tiene valor agregado. Luego, comprobación de la agencia de reconocimiento académico, le ponemos que es valor agregado para el negocio. ¿Por qué? Porque sin eso, ellos no pueden seguir adelante con el proceso. Y recibir los documentos físicos de los estudiantes no representa valor agregado, y notificar al servicio de estudiantes los resultados de la admisibilidad académica es valor agregado desde este punto de vista. Entonces, si hacemos un cuadrito... Profe, tengo una Ajá, duda. dígame. No entiendo, ¿el valor agregado es algo que le da valor adicional al producto original o es cualquier cosa que le dé valor? No, es el valor agregado que le da al proceso que estamos estudiando. Ok, al proceso. Okay. Al proceso. Para que usted pueda obtener un producto o un servicio, pero el valor agregado es, ¿por qué hacemos este análisis? Para ver si lo que vamos a modelar tiene valor. Entonces, no es que vamos a modelar cualquier cosa, sino del problema que se está presentando, cómo vamos a analizarlo. Entonces, tenemos que seleccionar cuáles son los procesos que dan valor, que tienen valor. Entonces, eso es lo que estamos estudiando, ¿ves? O sea, de acuerdo a lo que recogemos de información, tenemos que establecer qué le da valor agregado y qué no. Identificamos hasta ahora quiénes son los roles, ¿verdad? Y qué valor tiene para cada uno. Entonces, ok, el valor agregado siempre va a ser para el cliente. El valor agregado del negocio es para el negocio y sin valor agregado. ¿Qué no es? Okay, pero entonces tenemos que saber, porque tenemos que darle después peso y decir, ¿por qué lo estudiamos? ¿Qué valor representa esto? Entonces, aquí lo que les estoy mostrando, por ejemplo, en esta tabla, es que es lo mismo que les mostré en el dibujito del proceso, pero diciendo qué rol ejecuta cada uno de los pasos dentro del proceso y qué valor agregado tiene. Si tiene valor agregado para el cliente, que es valor agregado, si tiene valor agregado para el negocio, si no tiene valor agregado, y si tiene, y esos tres. Ojo, recuerden que esto siempre va a depender de la necesidad de la organización, ¿cierto? Porque en un momento determinado siempre hemos dicho que el proceso es importante en un momento determinado de la organización, porque la organización no es estática, va cambiando en el tiempo. Entonces puede ser que en un año es importante conquistar a un cliente, por ejemplo, pero el siguiente año ya ese proceso ya no representa importancia porque ya está resuelto, supongamos que lo resolvieron. Ahora resulta que lo importante es un problema que se les presentó en producción, que por eso los clientes están, hay como una cola muy larga de clientes. Entonces, cambia el proceso y se estudia ese proceso, entonces cambia el valor agregado y hay que definir cuáles son las actividades que se van a estudiar y cómo se va a modelar ese proceso. Para modelarla y definir qué actividades están, tenemos que hacer esto. ¿Sí? Entonces, hasta ahora estamos claros. Esta es una manera, yo se lo mostré de esta manera. Ya. ¿Qué dice aquí? Yo se lo mostré de esta manera, que es sobre el proceso como para visualizarlo, en qué área está, y luego aquí es una lista. Normalmente se hace esto,
esta es una tablita donde porque así uno puede listar los procesos que van a estar, las actividades dentro del proceso, ¿sí? Y siempre. Entonces, aquí está el ejercicio 1, que lo van a hacer en lo que terminemos, está identificar al menos 3 pasos de valor agregado, de valor del agregado para el negocio y de no valor agregado, de sin valor agregado, de la prescripción farmacéutica, que es el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, vamos a seguir ahora. Ahora vamos a ver el análisis de residuos. O sea, primero estudiamos qué valor tienen los procesos. Ok, ya lo listamos. Ahora vamos a ver el análisis de residuos. Una vez que terminamos cuáles son las etapas que tenemos, entonces vamos a determinar qué desechamos, qué no nos interesa dentro del proceso como analistas de proceso. Entonces, una regla general es que uno debe esforzarse por minimizar o eliminar los pasos que no dan valor agregado. Algunos se pueden eliminar mediante automatización. De todas maneras, antes de eliminar los pasos, NBA, disculpen, esto es un error, hay que relacionar los pasos de valor agregado del proceso con los objetivos y requisitos de la empresa, como las normas que debe cumplir y los riesgos que pretende minimizar. Déjenme quitar que aquí hay un error, disculpen. Antes de eliminar los pasos NBA, que significa no valor agregado en inglés, que es sin valor agregado en español, entonces hay que relacionar los pasos de valor agregado para el negocio con los objetivos que persigue la empresa para que los riesgos no ocurran, ¿no? Se quiere minimizar riesgo para ver qué más le aporta eso, ¿ok? Entonces, y luego, ¿cuál es la cantidad mínima de trabajo necesaria para llevar a cabo el proceso de forma satisfactoria para el cliente? El tiempo que se cumplen los objetivos y requisitos asociados a los pasos de valor agregado para el negocio en el proceso. Entonces, esto es lo que es el punto de partida en un rediseño del proceso. O sea, ¿cuál es la cantidad mínima de trabajo necesaria para llevar a cabo el proceso de manera satisfactoria para el cliente? Eso es lo mínimo que tenemos que tener. Y luego, además, tenemos que verificar, que son los valores agregados, tenemos que verificar el tiempo en que se cumplen los objetivos asociados a ese valor agregado del proceso para ver, ok, tenemos que contemplar adicional esto, porque eso afecta la organización. Si la organización dice, yo no puedo seguir con este proceso hasta tanto la agencia, por ejemplo en la universidad, la agencia no me certifique los títulos porque eso está establecido con los objetivos de la universidad, entonces hay que contemplar que esa actividad dentro del proceso hay que tomarla en cuenta. ¿Ok? Existen 7 fuentes. ¿Cómo hacemos para determinar eso? Hay una metodología que se llama las 7 fuentes del desperdicio, que es movimiento, ocupación y excedente. Es la metodología LEAN, que esa metodología indica que estos 3 grandes espacios de movimiento, ocupación y excedente te ayudan a que un proceso se efectúe con una mayor calidad. ¿Sí? Entonces dice que en el movimiento que no exista, que si hay transporte innecesario, verificar si hay transporte innecesario, que se produce cuando existe un movimiento innecesario y continuo de material. De movimiento es relacionado con el lugar de trabajo, el desplazamiento de las máquinas, la ergonomía y el movimiento de las personas. Si hay mucho movimiento, está mal diseñado. Ocupación, si hay un inventario, en ocupación de inventario y espera. O sea, el almacenamiento precisa buena administración y cuidado para que no se quede obsoleto. Y que en la espera es que no haya mucho periodo de espera mientras el producto o el servicio sale, porque entonces se crean los cuellos de botella. Por ejemplo, en la universidad, si se espera a que se reúnan 30 solicitudes o 300 solicitudes, puede ser que se haya un cuello de botella y no tiene sentido. O sea, todas esas cosas hay que ver, todo dependiendo de qué, de los objetivos que persigue la empresa. Y excedentes es que hayan defectos, que aparece la necesidad de corregir productos defectuosos, sobreprocesamiento, que está relacionado con el lugar de trabajo, que es si hay desplazamiento de máquinas, si hay ergonomía y movimiento de personas, y sobreproducción cuando no se detiene el proceso continuo y se genera un stock que el cliente no ha solicitado. ¿Ok? Entonces dice que esas son las 7 fuentes de desperdicio. ¿Qué es el transporte innecesario? Aquí entonces, enviar o recibir materiales o documentos, tanto hasta electrónicos, tomados como entrada o salida del proceso. Por ejemplo, a la universidad, para solicitar que rellenen, cuando los estudiantes rellenan un formulario en línea, ¿qué hacen?
El estudiante envía el formulario en línea, se genera un documento PDF, luego se le pide al estudiante que lo descargue, que lo firme y lo envíe por correo postal junto con los documentos que le piden, que son copia certificada del título del expediente académico y resultados de la prueba de idioma, más el CV. Luego, cuando los documentos llegan a la oficina de admisiones, el funcionario comprueba si están completos. Y si falta algún documento, envía correo electrónico al estudiante pidiéndole el que falta. El estudiante tiene que enviar el documento que falta por correo, no es electrónico, por correo postal según el tipo, electrónico o postal según el tipo de documento, dependiendo de lo que le pide. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, hay algunas cositas de transporte innecesarias. Después lo vamos a ir viendo. Entonces, movimiento de los recursos internamente dentro del proceso. Común en los procesos de fabricación, menos común en los procesos de negocio. Por ejemplo, para la universidad no tenemos movimiento. ¿Qué hay? Proceso de inspección de vehículos, cuando un trabajador tiene que desplazarse a ver todo con un formulario a rellenar en cada sitio la inspección de cada auto. Y, por ejemplo, el proceso de aprobación, cuando un trabajador se desplaza a la organización, por toda la organización, para recoger firmas para alguna cosa. En inventario de materiales, el inventario trae inventario de materiales o el trabajo en curso, que le dicen work in progress. Por ejemplo, en la universidad se gestionan simultáneamente unas 3.000 solicitudes. ¿Qué pasa? Se queda ahí esperando, y entonces hay estudiantes que dicen, no, me cansé de esperar, no lo hago, me voy. Eso puede ser una pérdida para la universidad. ¿Ok? Tienen un estudiante menos. En espera, son esperando materiales o datos de entrada, tarea en espera de un recurso o recurso en espera de trabajo. El recurso está esperando y no tiene más nada que hacer. Lo pusieron solo, por ejemplo, pues una persona que está esperando solo que lleguen las solicitudes y no hace más nada. O, por ejemplo, aquí como está diciendo, proceso de admisión de la universidad, solicitud incompleta a la espera de documentos adicionales. Lote de solicitud a la espera de que se reúna comité. Por ejemplo, porque ahí dice que el comité se reúne cada cierto tiempo. Entonces, si el comité no se ha reunido y hay un estudiante que quería saber porque tomaba una decisión, dice, no, me voy. ¿Ok? Pierde el cliente. ¿Ok? Defectos, corrección o compensación de un defecto. Bucles de retrabajo. Por ejemplo, en la universidad, solicitud de vuelta al solicitante para que la modifique. Entonces es necesario volver a evaluar la solicitud más adelante debido a que la información está incompleta. Se repite un ciclo. Sobreprocesamiento, que son tareas realizadas innecesariamente dado el resultado del proceso. Y perfeccionismo innecesario. Admisión a la universidad, por ejemplo, los funcionarios dedican tiempo a verificar la autenticidad de los títulos, los expedientes académicos y los resultados de las pruebas de idioma. En el 1% de los casos, esta verificación descubre problemas. Las solicitudes verificadas que envían al comité de admisiones, entonces el comité de admisión acepta 20% de las... O sea, todas estas cosas es como sobreprocesamiento, porque ya de por sí hay, cuando en la primera, en lo que es lo de cuando verifican la autenticidad de los títulos, pues ellos de igual manera lo van a mandar a una agencia que verifica la autenticidad, ¿no? Y las solicitudes verificadas que envían al comité de admisiones, que aceptan 20% de las solicitudes que reciben. O sea, es demasiado perfeccionista y no acepta casi estudiantes, entonces pierde. ¿Ok? Sobreproducción es que se realizan instancias de proceso innecesarias produciendo resultados que no añaden valor al final. En el paso de admisión a la universidad se presentan 3.000 solicitudes y solo 800 son consideradas tras la evaluación. Entonces, pues están dando resultados que no añaden valor. Volvemos a hacer, aquí está planteado que hacer un ejercicio donde identificar los desperdicios del proceso farmacéutico. ¿Ok? Ese es el ejercicio que van a hacer en lo que termine. Entonces, hay que identificar y documentar los problemas del proceso. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos un análisis de las partes interesadas, que es lo que ustedes van a encontrar en el libro como stakeholders. Stakeholders son todas aquellas personas que de alguna manera están involucradas con el proceso. Entonces, permite recoger los problemas desde perspectivas complementarias. No es el dueño del proceso, son los interesados. De alguna manera, ellos afectan o se ven afectados por el proceso. Registro del problema permite documentar los problemas y su impacto de forma estructurada, y el análisis de Pareto y Graphic Peak, que permiten seleccionar un subconjunto de problemas para su posterior análisis y revisión. O sea, ¿de qué manera nosotros identificamos y
con qué técnicas nosotros identificamos los procesos. ¿Ok? Entonces, en lo que es el análisis de stakeholder, que son las partes interesadas, ¿qué hacen? Recopilan datos de múltiples fuentes a través de entrevistas de toda la gente interesada, conciliando puntos de vista. De manera que tenemos, ¿qué hacemos con eso? Nosotros entendemos los distintos puntos de vista de todos los roles que afectan al proceso y entonces tenemos todas las miradas hacia el proceso, de manera que lo podamos tomar de una manera más amplia, ¿ok? Entonces, en BPM, en la gestión de procesos de negocio, generalmente se utiliza información sobre los elementos que afectan el rendimiento del proceso, desde distintas perspectivas, lo que hablamos de los stakeholders. Entonces son los clientes del proceso, los participantes en el proceso, las partes externas que participan en el proceso, los propietarios y directores operativos que supervisan a los participantes en el proceso. Los propietarios del proceso son quienes lo ejecutan, ojo. El patrocinador del esfuerzo de mejora del proceso, porque generalmente cuando se está modelando un proceso es que hay alguien que quiere que ese proceso mejore. Entonces esa persona tiene que estar involucrada porque hay que entender su punto de vista para nosotros poder tener un modelo de proceso adecuado. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones típicas de los stakeholders? Ok, lentitud del ciclo, defectos, falta de transparencia o falta de trazabilidad. La trazabilidad significa que yo no sé en qué punto está el proceso. Tengo que saber en cada paso que se tenga del proceso, en cada actividad, saber qué ha pasado allí. ¿Ok? Todo eso, ese tipo de problemas es lo que generalmente les preocupa a los clientes. Los participantes del proceso pueden estar preocupados. ¿Por qué? Por la alta utilización de recursos, el trabajo en condiciones de estrés, defecto derivado de los traspasos en el proceso y de los residuos. A las partes externas, por ejemplo, les suele preocupar que hay un flujo de trabajo constante y creciente del proceso para poder planificar el trabajo con antelación y poder cumplir con los requisitos contractuales. Por ejemplo, mira, que no se me tarde mucho en hacer, por ejemplo, ahorita, ¿qué está pasando ahorita con los proveedores de lo que pasó con la pandemia? Que fíjense que están diciendo, las noticias son que en el puerto de San Francisco hay demasiados barcos atrapados allí y que no está llegando, la cadena de suministro no se está desempeñando de manera fluida, porque como hubo un retraso con todo esto, dicen no vamos a tener suficiente adornos y todos los productos que se venden para Navidad. Puede ser que no lleguen a tiempo para las compras. Y si no llegan a tiempo, listo, se perdió eso y es pérdida. Entonces, ¿cómo agilizar? ¿Cómo hacer un proceso constante? ¿Ok? El propietario del proceso suele estar preocupado por el rendimiento, ya sea por los tiempos de ciclo o los tiempos elevados de procesamiento. Entonces, cuando el propietario del proceso es quien lo ejecuta. ¿Cuánto tiempo me tardo en montar todos los productos que llevan en los barcos a los camiones? Ese es el proceso nada más que, por ejemplo, dentro del puerto. Ya la distribución es el otro proceso que está más allá, que son las partes externas, que dicen, ¿cómo hago yo para tener que me llegue a tiempo? Entonces, el proceso está preocupado por el rendimiento, que se cumplan en los tiempos establecidos. ¿Ok? Y también les preocupa defectos y desprecios comunes, que es, defecto es que se me cayó uno de los montacargas y se me dañó y ya tengo un montacarga menos, por decir. ¿Ok? Y el patrocinador y a otros directivos de alto nivel les suele preocupar la alineación estratégica del proceso y la contribución de a los indicadores clave de rendimiento. ¿Qué le preocupa al gobierno o a la gente de la Cámara de Comercio que no están llegando los productos que quedaron establecidos para que la gente sienta que está satisfecha y que el país está avanzando porque las políticas de rendimiento económico son tales y tales? Entonces, esos son los patrocinadores y directivos de alto nivel, les preocupan esos problemas. ¿Okay? Entonces les preocupa la capacidad del proceso para adaptarse a la evolución de las expectativas de los clientes, la competencia y las condiciones del mercado. ¿Okay? Esto es como una guía que se tiene para uno poder definir cuáles son las preocupaciones de los stakeholders y poder establecer el registro de problemas. Entonces, viene el registro de problemas. Propósito, mantener, organizar y priorizar las debilidades percibidas del proceso. ¿Cuál es el problema? En general,
Fuentes de problemas son entradas en un proyecto de modelado de proceso, recopilación como parte de las acciones de mejora del proceso, recopilación durante el descubrimiento y análisis de valor añadido y desperdicio. Entonces, ¿cómo hacemos el registro de problemas? Ya sabemos que tenemos que identificar qué le preocupa a los stakeholders. Ahora vamos a ver cómo registramos los problemas. Lo podemos hacer a través de una forma de tabla donde se identifica el tema, el nombre corto del problema, la descripción, los supuestos, el impacto cualitativo y cuantitativo. Nosotros vamos a hacer el cualitativo y el cuantitativo si se quiera, pero no vamos a trabajar con eso, y las posibles acciones de mejora. Entonces, los proyectos de mejora de procesos de mayor envergadura pueden requerir rastreadores de problemas. Esto es un plus que les pongo allí, pero no se preocupen por eso. Entonces, ejemplo de una documentación del problema está aquí. Nombre del problema. Ajá, hay un problema. Los estudiantes rechazan la oferta debido a largos tiempos de espera. Descripción. El tiempo que transcurre entre el envío online de una solicitud y la notificación de aceptación es muy largo, lo que hace que algunos estudiantes rechacen la oferta de admisión. Ese es el problema. La descripción del problema. Entonces, vamos a hacer los supuestos, porque se supone que entrevistamos al stakeholder y todo eso, y vimos que alrededor de 20 estudiantes por ronda de admisión rechazan su oferta debido a los retrasos. La evaluación de cada solicitud cuesta a la universidad $1 millón por estudiante en tiempo empleado por la oficina de admisión. La universidad gasta $80,000 en marketing por cada solicitud que atrae. Y el comité académico gasta $100,000 adicionales por la comprobación de la agencia. ¿Okay? Estos son los supuestos que tenemos. ¿Cuál es el impacto cualitativo? Que es de calidad, de cualidad que tiene. ¿Sí? Cuantitativo es cuánto me cuesta. Cualitativo o cuánto tarda es cantidad. Mientras que cualitativo es, se pierden estudiantes que contribuirían a la institución de forma positiva. Los retrasos en el proceso de admisión afectan a la imagen de la universidad de cara a los futuros estudiantes y generan un esfuerzo adicional para gestionar las consultas de los estudiantes mientras esperan las decisiones de admisión. O sea, los retrasos en el proceso de admisión afectan la imagen de la universidad. ¿Ok? Entonces, y el impacto cualitativo sería, 20 estudiantes que cuesta $1,180,000, o sea, por cada ronda de admisión, le cuesta $2,360,000 a la universidad. Ese sería el impacto cualitativo de este problema, que nosotros lo estamos diciendo que es así. Entonces, se puede hacer como una lista, o miren, lo pueden hacer de esta manera, una tablita donde dice el nombre del problema, la explicación del problema, los supuestos, el impacto cualitativo y el impacto cuantitativo. ¿Ok? Entonces aquí está, decimos largos tiempos. Entonces, ¿cómo hacemos para medir eso? Usamos el diagrama de Pareto para poder priorizar un conjunto. Si tengo 20 problemas, ¿cuál problema es prioritario? ¿Qué se hace? Se utiliza el diagrama de Pareto, que es un gráfico de barras en que la altura de la barra denota el impacto de cada problema y las barras están ordenadas por impacto. Y hay una curva superpuesta que muestra el porcentaje. Entonces, por ejemplo, aquí está de la universidad, en el ejemplo de la universidad, tenemos un análisis de Pareto. ¿Qué hace? Hay 3 problemas que lo vimos en esta tabla. Déjenme echar hacia atrás, aquí está. Largos tiempos de espera, reuniones en plazos muy largos y marketing innecesario. Entonces le decimos, aquí está, procesamiento de documentos, reuniones en plazos largos y marketing. ¿Qué debe decir? Largo tiempo de espera en el procesamiento de documentos. Entonces, el eje Y me dice la frecuencia de ocurrencia de ese problema. Mira, el 50% de veces que ocurre. Aquí de cada uno de ellos. Este otro lado del eje Y me dice el porcentaje acumulado del número total de ocurrencias. Entonces aquí es el 68%, esto es el 13% y esto creo que es el 12%. Ahorita les muestro. Y aquí en la parte inferior muestra los problemas que nosotros tenemos. ¿Ok? Una pregunta, ¿ustedes han hecho gráficos del análisis de Pareto antes en alguna otra materia? ¿Algún otro curso? Creo que no. ¿No? Bueno, ahorita entonces les voy a mostrar, voy a parar esto y les voy a mostrar. Aquí está ¿vieron este gráfico? Yo se los voy a mostrar en Excel que lo hice de manera sencilla, ya va. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Están viendo una tabla de Excel.
¿Sí? No se ve todavía No, se ve el eso. PPT. Ah, entonces ya va, déjenme dejar de compartir y volver a compartir, ya va. Oh, ¿qué pasa aquí? Voy a dejar de compartir, ahora voy a volver a compartir. Les voy a mostrar cómo hice ese diagrama de Pareto en Excel. Ya les voy a compartir aquí. Ajá. Ah, ¿dónde está? Aquí está. Ok, ahora sí. Ahora, Ahora sí. ok. ¿Qué pasa? Tenemos categoría de problemas. Lo están viendo, ¿sí? En categoría, en la parte superior izquierda está la categoría de problemas y la frecuencia con que ocurre. En marketing ocurre 5 veces. Esto lo inventé, ¿no? Pero para poder que lo graficar. Procesamiento de documentos y reuniones en plazos largos. Entonces decimos, tomamos, esta es la frecuencia que ocurre en cada vez que si tomamos esto, yo lo tomamos y le decimos que queremos graficarlo, le digo insertar, selecciono aquí la opción de análisis de Pareto y lo grafico. Él me va, porque claro, le digo cuál es la categoría de problema, cuál es la frecuencia y me lo grafica. ¿Ok? Así es como lo hacemos. ¿Por qué? Porque dice, Pareto lo que hace es que me explica los problemas que tiene y me los pone en orden de frecuencia mayor a menor. Entonces me dice cuál es el más importante y cuál es el menos importante. Y normalmente dice, él hace una comparación de 80-20. Dice, 80%, aquí que estamos viendo que el 80% es ¿quién? El procesamiento de documentos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me dice que yo tengo que resolver primero este problema, el de procesamiento de documentos, es el que le doy mayor prioridad, ¿sí? ¿Entendido esto hasta aquí, muchachos? Profe, ¿podría explicarlo de nuevo? Que como que me Vuelvo enredé acá. un poco. ¿Qué hice? Tengo la categoría de problemas. La primera columna, categoría de problemas, marketing, procesamiento de documentos y reuniones en plazos largos. Estoy diciendo que la frecuencia es 5 de marketing, de procesamiento de problemas, ¿verdad? La frecuencia en procesamiento de documentos es 50 y las reuniones en plazos largos, la frecuencia es 25, ¿sí? O sea, la cantidad de veces que ocurre es 25, 55. Entonces, cuando yo quiero hacer el análisis, o sea, el diagrama de Pareto, ¿qué hago? Le digo, ya entendimos por qué el cuadro está, ¿no? No es que me voy a poner aquí paso a paso a dibujar, sino yo aquí busco en Excel y grafico mi cuadrito, ¿ok? Él me lo va a hacer y me va a decir, si yo cambio aquí esto, vamos a borrar aquí, vamos a cambiar el gráfico. Vamos a decirle que ya la frecuencia, ahora ya analizamos una vez y ahora resulta que la frecuencia de marketing sigue siendo 5, aquí es 10 de procesamiento de documentos y aquí es 50. Resulta que por las reuniones tan largas, entonces, ¿vieron cómo nos cambió el gráfico? ¿Sí lo apreciaron? Sí, Ven aquí en el eje X. Entonces, Pareto tiene esa característica que me agrupa por frecuencia de problemas y me dice cuál es el más importante. Entonces nos ayuda a decidir y analizar de acuerdo a la frecuencia de ocurrencia de problemas. Ahora sí, Profe, ¿qué es la línea naranja? perdón. La línea naranja. La línea naranja es el porcentaje de frecuencia que ocurre cada uno de los problemas. Por ejemplo, la línea naranja se refiere al porcentaje que está en la eje Y a mano derecha, que es el cuánto, 60, como un 67, 70% del total. Esto sería como un 13 y este sería como un 8%. Eso lo veríamos, él calcula en función de la frecuencia total, ¿cierto? Si 65 es 100, entonces el 5 es tanto por ciento. ¿Sí? ¿Estamos claros, muchachos? Ah, ok, ok. ¿Cierto? El total son 65, entonces si 65 es el 100, 50% de reunión a plazo largo es el tanto por ciento que sería más o menos, que nos da como un 65%. ¿Sí? Esta línea naranja me calcula los porcentajes de frecuencia y me los prioriza. Esta es la que prioriza. ¿Ok? ¿Entendido hasta aquí, muchachos? sí, sí. Sigo. ¿Ok? Dejo de compartir esto y seguimos para el otro. ¿Ok?
Vamos a compartir ahora acá. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Entonces estamos aquí en el análisis de Pareto. Nosotros hicimos este análisis de Pareto, nos lo agrupó, entendimos para qué nos sirve. ¿Para qué nos sirve este análisis de Pareto? Una vez, fíjense que ordenamos los problemas, vimos cuáles eran los desechos, todo esto, y llegamos aquí, tenemos los problemas. ¿Y cómo decidimos cuál es el problema prioritario? Lo hacemos a través del análisis del diagrama de Pareto. Ese diagrama de Pareto ya vimos cómo se hace, y la otra manera de priorizar, que generalmente es cuando se quiere comparar múltiples ideas de mejora, o sea, para un mismo problema tengo distintas posibilidades de mejora, entonces necesitamos determinar cuál es más útil. Entonces, hacemos un diagrama de puntos con todas las posibilidades de mejora y hacemos una partición del gráfico en 4. Tal como se ve acá. Ese gráfico, hacemos la partición en 4, donde el eje de las Y es la facilidad de aplicar esa solución, si es más rentable o menos rentable, si es más rentable o menos rentable, donde dice baja rentabilidad y alta rentabilidad, y en el eje Y es la escala de beneficios que me trae esa solución. Entonces dice, se propone 4 acciones, donde es posible, implementable, desafiante y que el kill que mata. ¿Qué significa? Que poco beneficio y un gran esfuerzo. Fíjense que pica en 4 el gráfico y en la esquina inferior izquierda el posible es poco beneficio con poco esfuerzo. El implementable es gran beneficio con relativo poco esfuerzo. El desafiante es gran beneficio con gran esfuerzo. Y el que me va a matar, la solución que lo voy a hacer y después no me van a volver a contratar más nunca, es poco beneficio con gran esfuerzo. O voy a cobrar muy poco o sea, ¿qué proceso, qué modificación, qué modelo voy a hacer? Y le voy a dar una solución que no va a estar adecuada. Entonces, esta es otra manera de uno definir cómo priorizar soluciones. Normalmente el Pareto nos lo da más directamente, pero allí ustedes conocen esta solución, ¿ok? Entonces, ahí está otro ejercicio de prescripción farmacéutica, donde van a identificar y documentar al menos 2 problemas en un registro de problemas. Van a documentar problemas e identificar los problemas. Entonces viene ahora lo que es, hasta aquí estamos entendiendo, muchachos. Sí. Perfecto, sigo. Entonces ahora viene el análisis causa-raíz. ¿Por qué salió esto? Vamos a justificar. Pues no podemos poner los procesos como queramos, sino, ok, análisis de causa-raíz. ¿Qué factores afectan qué problema? Eso es lo que se llama el diagrama causa-efecto. Entonces, hay el diagrama causa-efecto y el diagrama de los por qué. El diagrama de los por qué son 5 niveles de anidamiento y son 5 por qué, si es que llegamos a eso. En este diagrama de anidamiento, ¿qué hacemos? Ponemos el problema y vamos agregando como un árbol puesto, como un diagrama de árbol, de ramas de un árbol, donde describimos los factores que contribuyen a ese problema. Y luego a ese factor le escribimos también qué factores contribuyen a ese problema. Entonces vamos a ver, por ejemplo, con el diagrama de la universidad. Disculpen que no se los había puesto. Ahora sí se ve bien, ¿verdad? Se ve mejor. Entonces, el diagrama de los por qué son, por ejemplo, en la universidad dice, los estudiantes rechazan la oferta debido a los largos tiempos de espera. ¿Por qué son los largos tiempos de espera? Por comprobación de agencia que tarda demasiado, porque el comité de académico se tarda demasiado. ¿Por qué el comité de académico se tarda demasiado? Porque los documentos se intercambian por correo interno y además porque el comité se reúne en momentos determinados. ¿Y por qué la comprobación de agencia tarda demasiado? Porque la agencia requiere documentos certificados y además porque los intercambios de documentos se hacen por correo postal. ¿Vieron cómo va saliendo? Entonces, ese es el diagrama de los por qué. Ponemos en el primer nodo el problema y entonces qué factores son los que van afectando y va creciendo hasta donde se ha requerido máximo 5 niveles, ¿ok? Aquí tiene 1, 2, 3. Sí, con eso es suficiente y es lo que tenemos. Si hacen falta más niveles y no tenemos información que hay que hacer, hay que ir a preguntarle al usuario, hay que consultar con los stakeholders del negocio, ¿ok?
El diagrama causa-efecto o diagrama espina de pescado, que lo llama, se basa en explicar un problema con las 7 M. Le dicen las 7 M porque está en inglés. Measurement, Material, Machine, Method, Man y el hombre. Entonces, vamos a ver cómo es eso. Son 6 M. Máquina son factores derivados de la tecnología que se utiliza. O sea, nosotros contemplamos los factores de esa espina de pescado. Hay un factor primario y un factor secundario. Entonces, esos factores los anotamos aquí de acuerdo si es por mediciones, por materiales, por máquinas, por métodos, por el hombre y por el ambiente. Entonces, decimos que este problema lo afectan, ocurre por eso. Entonces está el de las máquinas, eso es como decir, este es el método, nosotros vemos esta lista y lo asumimos a dónde va. Máquinas, factores derivados de la tecnología utilizada, si hay falta de funcionalidad adecuada de las aplicaciones de software, por ejemplo, diseño deficiente de la interfaz de usuario, falta de integración entre sistemas, todo lo que tenga que ver con la máquina. Método, factores derivados de la forma en que se diseña, entiende o realiza el proceso. O sea, están los métodos establecidos, las normas y procedimientos para cómo están establecidos en que se entiende el proceso. Asignación poco clara de responsabilidad. No se sabe quién es el responsable del proceso. Instrucciones poco claras de cómo hacerlo. Formación insuficiente. La persona que está teniendo el proceso no lo han formado lo suficiente para que lo ejecute. O falta de comunicación oportuna. Estas son algunas de las cosas. En materiales están factores derivados de los materiales o datos de entrada. Por ejemplo, datos ausentes, incorrectos o obsoletos. En personas, que le dicen el hombre, son factores derivados de evaluaciones erróneas o de la realización incorrecta de pasos. Por ejemplo, falta de entrenamiento, o sea, de por qué ocurren esas evaluaciones erróneas, porque hay falta de entrenamiento o instrucciones poco claras, falta de motivación o exigencia demasiado elevada hacia los trabajadores del proceso. Exigencias donde ellos no están lo suficientemente preparados o el esfuerzo requerido. Medición son factores derivados de la confianza en estimaciones inexactas, cálculos erróneos. Midieron y están haciendo una medición que no funciona. Y el medio, que son factores ajenos al proceso, retrasos causados por agentes externos que no responden o aumentos repentinos de la carga de trabajo debido a circunstancias especiales. O sea, medio externo es al proceso, ¿ok? Que siempre el proceso, recuerden que el proceso tiene insumos, entonces puede haber cosas que no están externas al proceso. Entonces, en el ejemplo del diagrama causa-efecto de la inscripción a la universidad, pues no tiene mediciones materiales porque no nos dieron nada de eso. Dice que largos tiempos de espera. Lo que podemos ver es que la comprobación de la agencia es un método. Porque, método, ¿por qué? Porque la universidad como norma tienen que enviar los papeles, los currículos, los títulos a una agencia. La evaluación del comité académico es una norma. Y esto que pusimos, que ponemos aquí, la oficina de admisión tarda en notificación, eso pudiera ser un método o pudiera ser un medio. ¿Por qué? Porque no está muy claro en lo que nos describen en el proceso si eso es una norma o es que simplemente eso debería ir al medio, que lo pueden hacer o no. Entonces, y del medio es la comprobación de la agencia y los documentos que físicos tardan en recibirse porque es a través de correo postal. Entonces, aquí hicimos un diagrama de causa-efecto. ¿Cuáles son las causas? Entonces, me lista todo eso. ¿Ok? Entonces, de los problemas seleccionados de la farmacia, analícelo mediante el diagrama de los por qué. Les puse allí. ¿Ok? El ejercicio. Entonces, ¿qué vimos hoy? Separar los pasos que añaden valor, los que añaden valor a la empresa, o sea, valor al negocio, y los que no añaden valor. Vimos cómo identificar el desperdicio, mover, retener y los excedentes, qué desperdicio hay dentro de un proceso. Luego, recoger y organizar sistemáticamente los problemas y evaluar su impacto y priorizar los problemas. Y analizar finalmente las causas fundamentales de esos problemas para poder nosotros rediseñar el proceso. Es decir, esto se debe hacer de esta manera. Entonces, de esta manera es como nosotros vemos cómo establecer quiénes son las actividades dentro de un proceso y cómo seleccionar cuál es el proceso adecuado para modelar que les sirva. Puede ser que el cliente diga, necesito que este proceso
me lo reacomode. Y tú te pones, ok, ¿quiénes son los stakeholders? ¿Quiénes están interesados? ¿Quiénes intervienen? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los desechos? Y después de eso tú dices, pero mire, después de este análisis, aquí lo tienes, se lo puedo mostrar y graficar, y va a decir, no, ese no es, o sí, mejor que yo requiero analizar o priorizar el problema de manera distinta, o el resultado nos da de manera distinta. Entonces, hasta ahora vimos cómo analizar esto y poder modelar de una manera adecuada todo el as-is, que es el sistema como está. Porque para hacer el remodelamiento, si se quiere, es el proceso pero es prácticamente repetir estos pasos. Pero eso lo veremos en la siguiente clase. Entonces, hasta aquí está. Las referencias son de Dumas La Rosa, que de ahí estamos sacando las clases, y tiene algunas cosas y se les agregan, y el capítulo 6, y el root que está, y algunos enlaces, que hay plantillas y herramientas de todo lo que es para el modelado LIAN de modelado de procesos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Voy a dejar de compartir. Ajá. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? A continuación van a hacer cada uno de los ejercicios que está pautado allí en la clase y los vamos a entregar como venimos haciendo normalmente. Entonces, pero continuamos con ¿qué ejercicio? Con el ejercicio de la farmacia. Entonces, ahora ya tienen las herramientas para poder decir, ¿cómo estudio los procesos? ¿Qué procesos van? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo analizamos? ¿Sí? Otra, profe. Perfecto. Entonces, hacemos como siempre. Trabajan los grupos en el Discord y si tienen dudas, voy a estar allí y lo aclaramos. Y luego al final nos venimos a presentar cada uno. Traten de ir viendo cada pedacito y lo van haciendo. Por eso se los puse como intercalado, para que no se me confundieran y pudieran ir haciendo cada fase, porque es como el ejercicio para ayudarlo a uno a entender el orden que tiene que tener para poder realizar eso, ¿sí? Ya se fueron todos para el Discord, creo.
a qué me refiero. Profe, ¿está por ahí? ¿Se fue a hacer usted? Hola, estoy aquí, abrí el micrófono. ¿Quién me está hablando? Yo, profe, una consulta. Es que ahí en ¿Quién el yo? Discord envié Bastián. Bastian, ya te vi, sí es verdad que estás aquí. Ajá, cuéntame, Bastian. Es que en el Discord le envió una foto del ejercicio 1. Con ese partimos, ¿cierto? Claro, el de farmacia, ustedes lo tienen, el que ya Sí. arrancamos. Identificar al menos 3 pasos. No, ese ya lo hicieron, que ya lo Ah, presentamos. ya. Sí, por eso. Que teníamos la duda con mis compañeros. Que yo No, y les dije. siguen, o sea, ahora van a hacer de farmacia los ejercicios que estamos viendo en este pedazo, que es prácticamente responder las otras preguntas, pero no se las quise dejar así porque pensé que se podían confundir. Entonces, ¿qué vamos a Ya. hacer? Van a hacer lo que les estoy pidiendo en la clase que vimos hoy, Ah, ya. Que no me para hacían que caso. sigan el método. Eso es como seguir un método, un paso a paso. Un método es seguir un Sí. paso a paso. Yo puedo hacer esto por el Discord, hablar, estoy tratando de hacerlo, ¿en dónde me tengo que parar? Yo estoy parada en consulta y puedo hacer como que yo hablo y todos me oigan en el Discord. Eh, no. Es mejor ¿Ves? por Zoom. Qué malo. Tengo que ir de grupo en grupo, ¿verdad? Sí. Ah, eso es lo malo. Ok, lo hago Ya. allá, no importa, voy para allá. Ya. De todas maneras, Perfecto. aquí están oyendo todos, entonces mejor que lo oigan allá. Sí, Déjame, voy a apagar el del Discord y me oyen todos, porque así no tengo que ir de grupo en grupo diciendo eso. Y acabo de responderles allí en el Discord, acabo de colocar, la profesora Claudia ya me indicó que para el certamen se les entrega el día 24 a las 8 m se publica el caso y cada uno lo toma y tiene hasta el día, 2 días después, ustedes lo entregan, ¿sí? Tienen 2 días para entregar el certamen. Ese sí es individual, ¿no? Ok, ok. Igual se los voy a publicar para que queden. O sea, a las 8 a.m. y el 24, o sea, el 24 a las 8 de la mañana se publica el certamen. Los estudiantes, ustedes lo van a empezar a desarrollar y lo van a entregar ¿cómo se llama? El 26. Y recuerden que es imposible que alguna persona lo haga exactamente igual que otra. Porque es muy difícil, fíjense que esto es tiene una metodología, pero es también el sistema de pensamiento de cada quien que lo haga, ¿no? Entonces, cada quien debe hacerlo y el esfuerzo que hay que hacer, pues tiene que dedicarse a hacerlo. Y yo creo que con esto que ustedes lo están llevando, lo van a poder desarrollar tranquilamente. ¿Ok? Profe, Ajá. tenemos que, o sea, ahora lo que nos está pidiendo hacer es que hagamos el modelado de proceso de negocio del ejercicio Sí, lo tienen o que que hacer. terminemos de responder las preguntas. Ujú. Es que si terminan de responder la pregunta, no es modelado. Déjenme ver. ¿Cómo? ¿Repite? Si terminan de responder las preguntas, tienen que hacer, para responder esa pregunta tienen que hacer el modelado. Déjenme buscar aquí el ejercicio. Voy a volver a buscar el ejercicio. O sea, yo tengo aquí las preguntas Ya va. y, por ejemplo, dice, ¿qué cambios cree que podría introducirse en este proceso para resolver los problemas mencionados? Pero es que todavía no. Primero tienen que hacer el paso a paso. Bueno, ahí está mencionando los problemas, ¿verdad? O sea, estoy mencionando las preguntas de lo que nos haya pasado. Pero en lo que está en el ejercicio está mencionando los problemas. No está mencionando problemas. Sí, Sí está está mencionando. mencionando ¿Qué problemas qué dice? problemas potenciales prevé que pueda tener el proceso, ¿Y por cuáles ejemplo. O sea, son? ¿Están identificados? creo que los identificamos, o al menos nosotros, porque habíamos terminado las preguntas, pero no habíamos usado ningún tipo de modelado, entonces, Exacto, entonces hay que modelarlo para entenderlo, pero para entenderlo hay que ver a cuál le vas a dar importancia, ¿verdad? ya. Y ese modelado, ¿cuál es el? Porque hoy día no vimos el modelado.
creo. El modelado Todo lo lo que vimos vimos hoy día es el modelado. es que el modelado lo vimos la semana pasada Ya, esa era mi duda. y la Que semana no van- antepasada. O sea, el modelado lo venimos viendo desde hace 3 semanas. Sí, es que no me acordaba de qué es el modelado que nos estaba pidiendo, no lo recuerdo. Modelado eso. es BPMN. Ah, el VPN, ya, ok. Entonces, ya, ok, Sí, ya, no se ya, ya, preocupen ya. porque lo que vamos haciendo es lo que ya hemos visto. Lo que pasa es que no lo han desarrollado porque les voy enseñando, pero claro que tienen que hacer un modelado para entender, pero ¿vas a hacer un modelado a lo loco o vas a hacer un modelado analizando qué problema es que vas a modelar? Entonces cada quien puede determinar, mira, yo creo que este es el problema y lo modelé así. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, sí. No me acordaba que era el VPN lo que nos estaba pidiendo. Cla- Ya, ok, sí, entonces ya sé qué hacer. Ojo, no es que yo les estoy pidiendo el BPMN, pueden darme un BPMN, pero me lo tienen que dar argumentado. ¿Qué significa argumentado? Que tienen que hacer todo este análisis para entender por qué están modelando eso. O sea que no solo hay que modelar el VPN, sino que tenemos que explicarle por qué hicimos ese VPN. Exactamente, porque así es como los vamos a evaluar. O sea, estoy hablando de la clase de hoy día, ¿no? Sí, exactamente, pero Ya, ok. y yo les hago eso en función de cómo los vamos a evaluar. Ok, ok. ¿Sí? No, O sea, la ok, idea perfecto. es que el ejercicio sea, tú puedes, o sea, porque pueden agarrar y hacer cualquier BPMN y todo el mundo hace un BPMN y yo no puedo decir que está mal, está bien, porque pues es lo que tú entendiste. Pero entonces tengo que tener un método para justificar por qué estoy modelando de esa manera. ¿Por qué modelo ese proceso? Porque es este problema que lo identifica de esta manera, que hice el análisis cualitativo de esto y estos son los problemas y este agrega valor, este no agrega valor. Hago todo ese análisis para modelarlo, ¿sí? Ya, ok. ¿Sí? Estamos claros. Todos me están oyendo, ¿verdad? Pues lo tengo en Zoom. Es probable que no nos estén escuchando Ah, porque pasa que uno para hacer Mm. esta tarea le baja el volumen al Zoom, o yo al menos le bajo el volumen al Zoom siempre, porque la idea es que para como escuchar a yo mis compañeros. en el Discord no tengo manera de comunicarme con todo, entonces tengo que pasar, bueno, paso grupo a grupo, pero menos mal que tú solicites, porque si ninguno me solicita esa duda, yo supongo que es que lo están entendiendo todo. Entonces, en resumen, hay que presentar nuestro VPMN explicado, un VPMN explicado, Justificado, justificado, justificado. bueno, justificado, junto con las Usando, preguntas que respondimos. utilizando las metodologías, no las preguntas. Aquí ustedes no son como una tuerquita, acuérdense. Aquí ustedes tienen que analizar, ustedes tienen que, o sea, cuando me preguntan así, ¿qué pasa? Tienen que Es que, modelar, profe, no sé qué quiere que hagamos la actividad de hoy día, por eso lo estoy preguntando. por eso te estoy explicando. Tienen que hacer un modelo BPMN, pero utilizando los métodos que les acabo de enseñar. Eso es. No, ok. ¿Sí? Y Entonces, los métodos que les nada de acabo de las preguntas de la enseñar, semana pasada. los métodos que les acabo de enseñar son o sea, cuál es el valor agregado, cuál es el valor del negocio, todo eso que analizamos, ¿en función de qué? De las técnicas que les enseñé desde las 2 clases anteriores de BPMN. Pero no, es muy bueno que me lo digas, porque puede ser que no me esté yo explicando bien, ¿ok? Ok. Pero quedó claro. No, porque Ajá. ¿Qué no quedó entonces claro? solo el VPMN justificado. Eso es lo que nos está pidiendo hoy. Es que, miren, no se trata de que yo le voy a dar esto y es eso. O sea, ustedes tienen que darme el BPMN, sí, el BPMN justificado utilizando las técnicas que les acabo de dar. Ya, ok, La solo eso, ok. justificación es utilizando esas técnicas, porque si ustedes salen a una empresa y le dicen, le voy a dar un BPMN justificado, le van a decir, no entiendo. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes hagan, o sea, tú vas a modelar un proceso. ¿Y por qué lo vas a modelar? Porque entiendo que el problema es este, lo justifico por esto y agrega este valor o no agrega este valor. Eso es. ¿Ok? Ya, ok. Perfecto. Voy para allá y le digo a todos, porque de verdad eso es lo que me ayuda. ¿Sí te ayudé o no te ayudé? ¿O quedaste igual de Sí, confundido? sí me ayuda porque pensé que estábamos trabajando con las preguntas de la semana pasada y que vamos a presentar la otra mitad. Entonces, estaba Pero confundido. fíjense que ¿cuáles son las preguntas de la semana pasada? O Desde sea, la las preguntas de la perspectiva. semana pasada tenían que ver con los problemas del proceso. Ajá, identificar los problemas. Pero dice, desde la perspectiva del cliente, ¿qué medidas de rendimiento se pueden aplicar a este proceso? ¿Qué problemas potenciales prevé que pueda tener este proceso? O sea,
estas preguntas que tiene el ejercicio 1 son como generales, ¿verdad? Y no sabíamos cómo responderla y la lanzamos a, como quien dice, lanzamos una flecha a ver si la pegamos. Pero ahorita, hoy ya vimos unas técnicas que nos ayudan a definir eso. Eso es lo que quería decirles, para que ustedes se dieran cuenta que vienen con unas preguntas, pero hay que saber qué es valor agregado del proceso y qué no agrega valor. Por supuesto, siempre vamos a depender de lo que esté redactado. Y entonces decimos, lo entendimos porque aquí dice esto y esto y esto. Ojo, ¿sí? Siempre es eso. ¿Sí? Sí. ¿Sí me expliqué bien? Sí. ¿Estamos claros? Sí. Buenísimo. Me voy para los grupos para entonces decirles lo mismo. Gracias. ¿Con quién es que estoy Ok. hablando? Ya va, estoy hablando con... Con Marcos. Ah, Araya. Marcos. Ok, perfecto, Marcos. Nos vemos.